Muy buenas noches y les damos la bienvenida a nuestro tercer y último encuentro del ciclo Pornografía y Adicción, ¿Cómo salir? Agradeciendo a quienes nos han acompañado en esta propuesta de conferencias virtuales durante el año pasado y lo siguen haciendo durante este año 2021. El Ateneo de Cultura agradece la presencia de tantos asistentes de nuestro país y del exterior. Recordamos que el Ateneo de Cultura de la ciudad de Santa Fe, República Argentina, tiene como objetivo la formación cultural, científica y humana, proyectando sus actividades a la comunidad universitaria, profesional, a las familias inquietas, a sus hijos y a la sociedad en general. Enmarcado en el espíritu de la búsqueda de Dios, tratando de vivir la fe en medio del estudio, el trabajo y todas las actividades ordinarias, tratando de convertir así todos los momentos y circunstancias de la vida en ocasión de encuentro con Dios y el servicio a los demás, y a la mejora de la sociedad toda. Para este primer ciclo de conferencias de 2021, en el contexto de la virtualidad, a las que nos lleva la pandemia que estamos transitando desde el año pasado, nos convoca una temática de gran actualidad: pornografía y adicción, ¿cómo salir? Luego de la realidad descrita por los panelistas anteriores, la magíster Carolina Lupo desde Navarra, España, el doctor Peter Kleponis desde Pensilvania, Estados Unidos, con esta última disertación del ciclo, pretendemos buscar caminos que ayuden a enfrentar y encontrar formas de salida a este flagelo que se azota sobre los niños, adolescentes y adultos, y a salir de la adicción para aquellos que lamentablemente hayan caído en ella. Esta es la iniciativa desde la cual el Ateneo de Cultura de Santa Fe queremos convocarlos a participar y por la cual agradecemos desde ya vuestra presencia. Buenas noches. Les contamos cómo será el desarrollo de la conferencia. La duración aproximada del encuentro es de 1 hora, durante la cual escucharemos la disertación ya grabada por el conferencista hace unos días debido a las dificultades en la comunicación en la localidad donde él reside. Y luego le haremos llegar las preguntas que ustedes nos hagan a través del icono de preguntas y respuestas ubicado en la pantalla de Zoom, para que el padre Miguel Ángel Fuentes nos remita las respuestas que dejaremos a vuestra disposición en nuestro blog. Antes de presentar al disertante de hoy, vamos a agradecer en primer lugar a los auspiciantes que nuevamente nos acompañan en esta iniciativa y la hacen posible. Capitel Constructora, Sociedad Anónima de la ciudad de Santa Fe; Sancor Seguros, empresa de primer nivel en el rubro de aseguradoras; Prevención Salud, sistema de medicina prepaga del grupo Sancor Seguros; Red Sport, empresa dedicada a la distribución comercial de indumentaria deportiva a través de sus tiendas ubicadas en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Ahora sí, damos comienzo a la conferencia de hoy titulada El que mira deseando, la mirada pornográfica y la lucha espiritual, donde se presenta el problema de la pornografía desde los aspectos éticos, psicológicos y espirituales. Las dificultades morales para la restauración de la mirada a la luz de la espiritualidad cristiana y de la ética natural, recursos espirituales y la ayuda espiritual. Y se analizarán cuáles son los principales desafíos para la persona que quiere salir de la adicción a la pornografía y los desafíos del director espiritual y del terapeuta cristiano que se propone este tipo de trabajo. Y para ello tenemos el gusto de presentar a quien nos acompaña hoy desde San Rafael, Mendoza, el padre Miguel Ángel Fuentes, quien es sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado
Nació en 1960 en San Juan, Argentina. Fue ordenado sacerdote en 1984. Es licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma. Es licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma. Doctor en Teología con especialización en Matrimonio y Familia por el Instituto Giovanni Paolo II de la Universidad de Letrán, también en Roma. Se ha desempeñado como profesor de diversas materias como Teología Moral, Bioética, Antropología Teológica, Teología Fundamental, Diálogo Interreligioso, Sacramentos, Introducción a la Teología, Ética Filosófica, Dirección Espiritual, etc. Ha enseñado regularmente en el Seminario Religioso Santa María, Madre del Verbo Encarnado, San Rafael, Argentina, en el Estudiantado Santa Catalina de Siena, de San Rafael, Argentina, en la Casa de Formación Fulton Sheen, de Washington, Estados Unidos, y en el Seminario Diocesano de San Rafael. Ha dictado cursos en seminarios de Ecuador, Italia y Perú, y centros de Tierra Santa, Egipto, Filipinas, Colombia, México, Holanda, Italia, Estados Unidos, Canadá, Perú, Brasil y diversos lugares de la Argentina. Dicta anualmente cursos de especialización y actualización teológica en Argentina, Estados Unidos y Roma. Ha participado como conferencista de numerosos congresos en Argentina, Estados Unidos, Perú, Colombia y México. Ha escrito numerosos artículos de teología, especialmente de moral. Ha publicado varios libros, entre los que se destacan Revestidos de entrañas de misericordia, Manual para confesores, Los hizo varón y mujer, El teólogo responde, La castidad posible, Manual de bioética, Educar los afectos. Su libro Comentario al Apocalipsis obtuvo la primera faja de honor Leonardo Castellani 2017 y su libro La búsqueda del bien obtuvo la primera faja de honor Leonardo Castellani 2018. Dirige la colección Virtus, de la que es autor de los 24 pequeños libros ya publicados. También dirige la colección Bíblica. Es director de los blogs El Teólogo Responde, ya con más de 20 años, y La búsqueda de la bienaventuranza. Colabora en diversas páginas como consultor, CatholicNet, Church Forum, Almas. También es autor de los libros La trampa rota, La adicción sexual y Pornografía, pornopatía. Invitamos al padre Miguel Ángel Fuente a hacer un breve comentario antes de comenzar con la disertación que tendrá lugar hoy. Adelante, padre. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Solamente una alusión a los dos libros que ha mencionado Luis recién en la presentación. Uno de ellos es La trampa rota. Este libro fue publicado inicialmente en el año 2008 y trata sobre el problema de la adicción sexual en general. Esta edición argentina en este momento está agotada y espera una próxima publicación, pero está, por los que pueden estar interesados, sí está todavía en venta en algunas librerías la edición española que editada por Montepuello. Y después, este libro entonces dije era un libro más bien general, es la adicción en general y por lo tanto la adicción sexual en general, y entra el tema de la pornografía como una de ellas. Pero además, unos años después de ese libro tuve que dar un curso que dio como fruto otro pequeño libro, pero ya más específico, que se llama Pornografía, pornopatía, ¿no? Y que trata directamente un poco del tema sobre el cual versa la disertación de esta noche, aunque igualmente la disertación es un poco especial, no repite solamente las cosas que están aquí en estos dos escritos, sino que tiene algo más específico para encuadrarse dentro de este curso. Este pertenece a la colección Virtus, de la cual se hizo referencia recién, y también tiene ediciones en otros países,
como la edición en español, pero en Estados Unidos, la cual sí creo esta se puede encontrar en internet, digo, por las dudas que lo deseen buscar. La otra me parece que no. Bien, más o menos creo que eso simplemente como mínima presentación como del material con el que pueden encontrar. Hay muchos artículos que he escrito sobre el tema y esos están en distintas páginas, basta poner mi nombre, poner el tema y probablemente surjan ahí entradas en algunos blogs, algunos artículos específicos, conferencias que también ya he dado sobre el tema. Bien, los dejo directamente con la conferencia que es lo más sustancioso de lo que les puedo ofrecer en esta noche. Muchas gracias, Padre Miguel Fuentes. Entonces damos inicio a la conferencia que muy amablemente nos hizo llegar. Gracias por la conexión. De nada. Buenas noches. Es para mí un gusto y un honor al mismo tiempo el poder participar en este ciclo de conferencias organizado por vuestro Ateneo de la Cultura en torno a este tema tan actual de las adicciones a la pornografía online. Como pueden ver ustedes en pantalla, he titulado esta conferencia como La mirada pornográfica y le he puesto como subtítulo estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña, el que mira deseando, porque la pornografía es eso, es una mirada, un deseo, una mirada concupiscente o una mirada pornográfica, como reza el título. Nosotros vivimos en una sociedad pornográfica, que para muchos se ha convertido también en una sociedad pornopática, porque el porno causa una gama de enfermedades que son hoy endémicas. No me refiero tanto a las patologías que pueden derivarse indirecta o directamente de la pornografía, como el abuso del sexo, el recurso a la prostitución, las enfermedades de transmisión sexual, etc. Me refiero propiamente a las desviaciones que de forma inmediata causa la misma visión voluntaria de la pornografía. Entre estas destaco, además de la lógica dependencia psíquica de la pornografía, el cambio en el concepto mismo de qué es la pornografía, la alteración de la valoración del sexo, del cuerpo, del otro, en particular cuando ese otro es la mujer y el niño. La primera, porque es el objeto más consumido en la industria pornográfica, y el segundo, por ser aquel cuya demanda más ha crecido en estos últimos años, lo que evidencia el tremendo impacto degradante que tiene este fenómeno. Creo que todos saben lo que es la pornografía. La etimología griega de la palabra, que al parecer nunca se usó en la antigua Grecia, porque solo consta su uso a partir del 1800 en Francia, quiere decir descripción o ilustración de la prostitución. El Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, en un documento del año 1989 titulado Pornografía y Violencia, nos da la siguiente definición que pueden leer en pantalla. Se entiende por pornografía la violación merced al uso de las técnicas audiovisuales del derecho a la privacidad del cuerpo humano en su naturaleza masculina y femenina. Una violación que reduce la persona humana y el cuerpo humano a un objeto anónimo destinado a una mala utilización con la intención de obtener una gratificación concupiscente. Hasta aquí este texto que está en el número 9 de este documento que recomiendo vivamente leer. Analicemos ahora esta descripción en detalle. En primer lugar, es una violación de un derecho. Se trata del derecho que tiene toda persona a la privacidad de su cuerpo en su naturaleza masculina y femenina. El ser humano no solo tiene el deber de no exponer su desnudez,
sino también el derecho a no ser mirado con lascivia, incluso, fíjense esto, incluso si él se expone voluntariamente a las miradas de los demás. Del mismo modo que toda persona tiene derecho a no ser asesinada, incluso si ella lo permite o lo pide. Y al igual que un cónyuge no puede dar permiso al otro para que adultere, por lo que si lo hace con permiso de éste, igualmente adultera y falta no solo la castidad, sino la virtud de la justicia. Porque estos derechos son derechos que se califican de irrenunciables. Es decir, la persona no puede cederlos en favor de otro. Hoy en día la bioética utilitarista, como por ejemplo la de Tristan Engelhardt, ha abolido este principio, que es un principio elemental de la ética, proponiendo un nuevo pseudo principio en este caso, porque no es verdadero principio, que llaman principio de propiedad, según el cual, cito textualmente a Engelhardt, las personas se poseen a sí mismas, poseen lo que hacen o lo que otras personas poseen y les transfieren. O sea, acepta la transferencia de cualquier derecho, incluso de estos que he mencionado como irrenunciables. Esto lo tenemos en su obra Los Fundamentos de la Bioética, en la edición de Paidós, Barcelona 1995, en varios lugares de su obra lo repite. En la aplicación de este principio, el mismo Engelhardt concluye que no se puede castigar ni condenar los actos en que las personas implicadas puedan demostrar que han transferido libremente sus derechos a la persona que los estaría victimando, o al revés, el que está victimando, si pudiese demostrar que la víctima le ha transferido los derechos a él. Por ejemplo, la prostituta con sus clientes o los clientes de la prostituta, los drogadictos con quienes les venden droga, los pornógrafos con quienes consumen pornografía. Pero esto no es así en el derecho natural. Al contrario, debemos respetar incluso a quienes no quieren ser respetados. Por eso no existe pornografía que no implique un abuso contra la persona que se expone, incluso si ésta lo hace voluntariamente y cobra para ello. Siempre será un acto de explotación de esa persona. Lo mismo que existe un homicidio cuando yo practico la eutanasia a una persona que me lo ha pedido. Es un caso análogo. Son siempre derechos irrenunciables. Además de esta razón que podemos llamar ontológica, pues se basa en la misma dignidad personal del ser humano, hay otras razones de orden más psicológico o existencial, porque en la mayoría de las personas que se enrolan por propia voluntad, entre comillas digo esto, propia voluntad, para ser objeto de la lujuria ajena, prostitutas, actrices y actores porno, modelos porno, etc., entre ellos digo, hay siempre motivos dolorosos que las empujan a actos tan degradantes, distintos de la necesidad económica. Así, por ejemplo, la necesidad de afecto, el odio hacia sí mismas, la incapacidad de entender las tremendas consecuencias de estos actos, la degeneración a la que las han empujado una educación inmoral, experiencias degradantes, traumas infantiles. De hecho, se calcula que en un 70% de las mujeres involucradas en la pornografía han padecido incesto o abuso sexual infantil, etcétera, muchas otras más razones. Por tanto, con mucha frecuencia hay no solo de parte del proxeneta que lucra esclavizando a quienes se involucran en la prostitución o en la pornografía, sino también de parte del consumidor sexual una explotación del sufrimiento ajeno. La pornografía, en segundo lugar, sigue diciendo nuestra definición, es una reducción. Primero, una reducción de la persona a su corporeidad. Luego, de su corporeidad a una cosa, un mero objeto sin nombre ni apellido, sin familia, sin pasado, sin presente, sin futuro, sin dolores ni dramas personales, sin esperanzas. El solo pensamiento de cualquiera de estas dimensiones haría tomar conciencia al consumidor de pornografía de la dimensión canallesca de su acto.
Por eso, solo se miran cuerpos sin historia y sin personalidad, porque la historia y la existencia real de una persona pueden despertar junto a la concupiscencia una compasión y un respeto que anularían ciertamente de modo inmediato la borrachera pasional que se intenta buscar con esa mirada. ¿En orden a qué? La finalidad, a una gratificación concupiscente, dice la definición. La pornografía no tiene otro objetivo de parte del consumidor que el placer personal y egoísta a costa de la degradación y a veces de la desesperación ajena. Se afirma con exactitud que la pornografía es principalmente nutrimento de la masturbación, aunque también pueda buscarse en menor medida como complemento de otros comportamientos sexuales. El medio al que recurre la pornografía son las técnicas audiovisuales, eso es lo propio de este fenómeno. Su etimología misma lo indica, ¿no? Ya lo dije al principio, pintura o descripción de la prostitución. De ahí este origen, este comienzo de esta palabra a usarse de esta manera, pasó a indicar cualquier ostentación del desnudo humano provocativo, es decir, capaz de suyo de provocar una excitación sexual, a través de dibujos, fotografías, espectáculos, etc. También se dice que es la literatura de la desviación sexual, palabras de David Scott en su obra La pornografía, efectos sobre la familia, la comunidad y la cultura. Esto porque alimenta las diferentes desviaciones sexuales, dichas en general parafilias. Por ejemplo, el exhibicionismo, el voyerismo, el fetichismo, el travestismo, la pederastia, la pedofilia, el homosexualismo, el sadomasoquismo, la necrofilia, ¿no? No siempre, por supuesto, pero también hace esto. Al punto tal, esto es así, que existe pornografía especializada para cada una de las diferentes parafilias. Y esto en literatura, revistas, películas, videos, boletines, en nuestros días cientos de páginas de Internet. El Catecismo de la Iglesia Católica describe la pornografía por su parte diciendo que consiste en sacar de la intimidad de los protagonistas actos sexuales reales o simulados para exhibirlos ante terceras personas de manera deliberada. Esto lo tenemos en el número 2354 del Catecismo. Aquí se habla de actos sexuales. Antes he añadido también el desnudo mismo, aun cuando no represente una acción sexual, siempre y cuando sea capaz, a veces por el gesto, por la posición o por lo que sea, de ser tomado como una insinuación sexual. En este sentido, no entra en la definición de la pornografía el llamado desnudo artístico, como podemos encontrar en artistas del antiguo paganismo o del periodo renacentista, piénsese en las obras, no sé, de Miguel Ángel, por ejemplo. Esto no quiere decir que el mismo desnudo artístico no pueda representar un problema de otra índole para algunas personas concretas si es mirado con ojos de mal deseo o si se trata de una persona ya enferma o muy débil en el orden afectivo, porque me consta por mi experiencia pastoral que para algunas personas con problemas relacionados con algunas adicciones sexuales, como masturbación, la misma pornografía, etcétera, incluso las obras de arte clásicas ya actuaban como disparadores de su humor, pero son casos particulares. La pornografía es pues un fenómeno de degradación reduplicativa, es decir, una especie de prostitución de la prostitución, como la llamó Luis Barasutti en una obra titulada Humor erótico y pornografía. Porque el envilecimiento de la sexualidad ocasionado al desgajar a esta última del marco del amor, de la donación personal perfecta y del respeto por el misterio que debe envolverla, le suma el ultraje de su comercialización, del escándalo y de la intención corruptiva del prójimo. Voy a dar de este fenómeno dos cosas distintas. Primero, el juicio ético y luego el juicio psicológico. Ante todo, el juicio ético.
el fenómeno de la pornografía es intrínsecamente injusto por su objeto, por su fin y por sus circunstancias morales. Analicemos cada uno de estos tres elementos. Por su objeto, porque consiste este en la perversión de la mirada y en la impureza del corazón. Es una de las máximas expresiones de la concupiscencia de la carne que, según el apóstol San Juan, se opone a Dios Padre, como se nos dice en la primera de sus epístolas, capítulo 2, versículo 16. La pornografía subvierte el ser humano considerado en su verdad integral, en sus inclinaciones naturales, en sus dinamismos y sus finalidades materiales y espirituales. Todo comportamiento que no salvaguarde los bienes fundamentales de la heterosexualidad, de la fidelidad y de la donación total, apertura a la vida, que son esenciales al amor verdadero, por lo tanto, cualquier acto entonces extramarital, adúltero, fornicario, homosexual, etc., cualquier acto que entonces no salvaguarda aquellos bienes, es contradictorio con el bien humano. Consecuentemente, es también inmoral desearlo, buscarlo, contemplarlo voluntariamente y, por supuesto, promocionarlo. La heterosexualidad, la fidelidad y la donación total solo se salvaguardarán simultáneamente cuando la expresión sexual tenga lugar dentro del matrimonio legítimamente constituido. Aunque incluso dentro de él el único comportamiento ético respetuoso del bien de los esposos es el ejercicio ordenado de la sexualidad como expresión y fomento del amor conyugal y de la apertura y acogida de la vida, que es lo que llamamos castidad conyugal, aunque no falten personas que erróneamente piensan que esta expresión es equivalente a abstinencia sexual. No es lo mismo. Fuera del matrimonio, la castidad sí exige la continencia absoluta y la custodia no solo de nuestros actos externos, sino de nuestra vista, de nuestra mente y del corazón. La pendiente de la lujuria, de hecho, comienza primeramente en el terreno de las fantasías sexuales, es decir, de los pensamientos y de los deseos. Los efectos de la pornografía inciden principalmente en este terreno, en el de la imaginación, del pensamiento y de la volición. Allí hacen su primera devastación moral. Por eso, nuestro Señor condenó la fuente misma de la lujuria en esas palabras con las que he subtitulado esta conferencia. Yo digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. O un poco más adelante, el mismo Sermón de la Montaña, capítulo 7, añade nuestro Señor, lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina. La pornografía realiza una doble reducción entonces de la persona. Ante todo, del concepto de la sexualidad humana a la genitalidad y a las tendencias biológicas del instinto reproductivo. Es decir, de lo humano a lo zoológico. Pero además degrada al hombre por debajo de lo zoológico normal, porque en el hombre las esferas inferiores a la razón, vida vegetativa, vida animal, se realizan en una asunción eminente, es decir, lo tendencial, lo instintivo, lo vegetativo y especialmente lo animal, en el hombre están asumidos por su única alma, que es espiritual y que informa todo el hombre y todo lo del hombre, haciéndolo un todo humano. Todo en el hombre es humano, incluso su animalidad. La inteligencia, de hecho, se trasluce en sus manos, en los gestos de su cara, en su mirada, en los movimientos de su cuerpo. De este modo, aunque su vista no llegue tan lejos como la de un lince, podemos decir que ve cosas que un lince no ve. Ve la armonía, la belleza, el sentido de las cosas. Aunque carezca de la flexibilidad de una pantera, cuando danza un hombre o una mujer transmite ideas y hasta reza. Todo lo subhumano en el hombre está ordenado a su espíritu. Por esta razón, cuando lo racional se esclaviza voluntariamente a lo animal, lo que encontramos no es lo puramente animal, sino una animalidad
pervertida. Consideremos, si no, por ejemplo, la crueldad del hombre dominado por la ira o por el desenfreno en el lujurioso. Los animales matan para comer y para defenderse, pero no se vengan, no torturan, no disfrutan haciendo sufrir. El hombre perverso sí. Los animales se ayuntan para procrear y se mantienen juntos para defender a sus crías cuando su especie así lo prevé. Pero no son sádicos ni masoquistas, ni se sodomizan, ni se esclavizan sexualmente unos a los otros. Así, la depredación sexual no hace a los hombres animales, sino en todo caso animales pervertidos. Y la pornografía es una de las más claras manifestaciones de esta desviación, porque siempre está ligada a la explotación y al dolor de quien se prostituye para satisfacer la lujuria ajena. Esto, como dije antes, en cuanto al objeto moral. Pero la pornografía, es decir, su producción y su consumo, es también perversa por su fin, que consiste en publicitar comportamientos lascivos, despertar bajos instintos, sugerir el pecado, corromper directamente el pudor e inducir a la lujuria, en la mayoría de los casos con fines económicos, pero no necesariamente. Con razón los pornógrafos han sido calificados como fabricantes de ansia, como lo llama Servadio en una obra que lleva ese título. Bajo este aspecto se califica de pecado de escándalo, es decir, un acto destinado a corromper a otros, es decir, a darle oportunidad o a invitarlos a que realicen actos desordenados. Y es perversa, además también por sus consecuencias y efectos. Objeto, fin, entonces, circunstancias, en este caso, las consecuencias, los efectos, que produce tanto en el individuo como en la familia, como en la misma sociedad. Es parte, la pornografía, de la construcción de la cultura de muerte que caracteriza a nuestra sociedad contemporánea, como ha dicho Juan Pablo II, por ejemplo, en el Evangelium Vitae en varios pasajes. El pecado, pues, de la mirada pornográfica supone una reducción del cuerpo a rango de objeto de goce destinado a la satisfacción de la concupiscencia. La imagen pornográfica atenta contra la dignidad de la persona, tanto de la representada como de la que mira, y se inserta en la mirada concupiscente, en la pornovisión, palabra de Juan Pablo II en su catequesis del 29 de abril de 1981. La pornovisión, que él dice, la pornovisión que Jesucristo equipara con el adulterio del corazón, en esa frase que ya les he citado del Sermón de la Montaña. Veamos ahora el juicio psicológico. El psiquiatra italiano Gianfrancesco Suanazzi, a quien conocí cuando era profesor él del Giovanni Paolo II en la Universidad de Letrán. En un trabajo, este autor, titulado Pornografía y Progreso Sexual, en una obra conjunta que se llama La escalada del erotismo, señala que, considerando la finalidad de la función biológica y la intencionalidad de la persona humana, resulta claro que la sexualidad supera al individuo tanto en el plano biológico, en el que mira al provecho de la especie, como en el psicológico, donde apunta al encuentro con el otro. Por tanto, la norma de valor para la función sexual es la transitividad, la superación del yo. Esto también fue observado con mucha fuerza por el psiquiatra vienés Viktor Frankl, al destacar que cuando la sexualidad se vuelve autorreferencial, es decir, lo que se intenta es el placer en sí y no la entrega al otro, es fuente, la sexualidad en este caso se vuelve fuente de neurosis y antes que eso incluso de frustración. Expresamente dice Frankl que la voluntad de placer se obstaculiza a sí misma. Y también explicando esto dice, el camino hacia el logro del placer y la autorrealización pasa por la autoentrega y el autoolvido. El que cree que este camino es un rodeo sufre la tentación de elegir un atajo y llegar al placer como si fuera la meta, pero el atajo resulta ser un callejón sin salida.
Esto está en su obra La psicoterapia en la práctica médica, editado en Buenos Aires en el año 2003, páginas 62 y 63. Volviendo a Suanazzi, destaca que el problema de las revistas pornográficas, a lo que hoy hay que añadir todos los medios visuales, videos, fotos y especialmente páginas de internet, no solo está en el material pornográfico que ofrecen, sino en los conceptos pornográficos, los ideales, los valores que transmiten. Porque, de hecho, promueven e implantan un modelo humano que es, en el fondo, el modelo de un hombre enfermo. Y no me refiero al sadomasoquista o al pederasta, sino al ordinario consumidor de pornografía. Porque este es, en el fondo, y esta descripción ahora la tomo toda de Suanazzi, primero, un ser profundamente utilitarista y antisocial. Es decir, la pornografía produce hombres misóginos y mujeres misándricas. No aman, sino que usan. Esto supone siempre desprecio o menosprecio, implícito o explícito según los casos, materialización e instrumentalización del otro. El hombre pornográfico pierde la capacidad de estar ante una persona y se acostumbra a estar ante una carne humana, que es una cosa completamente diversa. Es, en segundo lugar, alguien antisexual, dice Suanazzi. Dice, porque las revistas de sexo son profundamente antisexuales, porque en realidad diluyen o disipan la auténtica sexualidad. En tercer lugar, es un neurótico, que potencialmente puede volverse peligroso en algunos casos. Es biológicamente desarrollado, pero afectivamente es un retrasado. El erotismo pornográfico encierra el más descarado egoísmo, y un egoísta, o sea, aquel para quien solo importa su propio ego, su bienestar, y está dispuesto a destruir todo lo que se oponga a él, es un ser potencialmente peligroso. De hecho, es así. El consumidor de pornografía está explotando a la persona que por él, para su disfrute, se está destruyendo a sí misma. Y sin embargo, eso no le causa remordimientos propiamente dicho. No piensa en el dolor de la otra persona. Lo sumo, en todo caso, pensará que puede estar, si tenemos una persona de fe, que puede estar jugándose la condenación eterna, y los dolores vienen por ahí, pero no vienen los dolores por el sufrimiento que estoy causando. Esto es muy pocas veces ocurre. En cuarto lugar, es un evadido de la realidad, pues la pornografía es esencialmente un medio de escape del mundo real. Ofrece una imagen de la sexualidad irreal, exagerada y fantástica. En quinto lugar, es una persona frustrada. Ha dicho Kaplan que la pornografía solo se nutre de la frustración. La pornografía es el alimento del frustrado, es decir, del hombre o de la mujer, para quien el verdadero amor y la auténtica sexualidad ha sido una experiencia de frustración o tiene miedo de que sea una experiencia de frustración. Por eso busca esta alternativa. La focalización genital es una deshumanización del amor y como tal malogra a la persona y genera neurosis. En este sentido, un autor ha escrito que la masturbación que alimenta, a lo cual alimenta la pornografía, es la rúbrica que uno pone a su fracaso. El psiquiatra español Enrique Rojas dice, el hombre prisionero en las redes de la pornografía es infeliz y sufre. Esto está en su obra muy conocida, Los lenguajes del deseo. En sexto lugar, es alguien trabado o que puede trabarse, frenarse en un estado de subdesarrollo personal. El mismo Enrique Rojas añade, la pornografía es un grave obstáculo para el desarrollo personal. En el niño y en el adolescente altera la personalidad. En séptimo lugar, se trata de un ser en riesgo psíquico de generar una perversión, como ha señalado ya a mediados del siglo pasado Henri Bles en un clásico estudio sobre la pastoral psiquiátrica. El padre Bles tiene una gran autoridad porque fue durante muchos años capellán del Instituto Psiquiátrico Voorburg de Boek en Holanda.
Estas personas, decía él, quedan fijadas en formas infantiles de satisfacciones eróticas. Esto suele ser causa del sentimiento de insuficiencia que puede fácilmente dar lugar a conflictos, los cuales a su vez causan perversiones sexuales. Si esto es así, el juicio moral que dimos antes, el juicio psicológico que acabo de indicar ahora, nos podemos preguntar por qué tantas personas sufren de la pornografía y sobre todo tienen tantas dificultades para salir de ellas cuando se han metido y cuando quieren salir, porque realmente al menos con un aparente deseo piden ayuda a gritos para salir de la pornografía, pero muy pocas lo logran. Podemos preguntarnos entonces por qué, cuáles son las dificultades, ¿no? Porque es altamente adictiva, es altamente adictiva. Hoy en día esto está amplísimamente demostrado. Digamos que la discusión no pasa hoy tanto por el carácter adictivo de este problema, sino por otra cuestión. Si se trata solo de una adicción comportamental, de un comportamiento que se ha vuelto patológico, o si, además de esto, tiene un componente químico por el funcionamiento neuroquímico cerebral que se ha habituado ya a altos niveles de excitación y ahora los necesita para no padecer un síndrome de abstinencia o sencillamente para no caer en algún modo de depresión. No voy a detenerme en este aspecto concreto que dejo para el especialista, el neurólogo, el psiquiatra, el psicoterapeuta. Quiero aportar simplemente lo que me es más propio como sacerdote, como asesor espiritual y como parte muchas veces de equipos de psicoterapeutas que ayudan a personas con estos problemas. ¿Cuáles son las dificultades principales que entorpecen y traban la solución de este problema, al menos desde mi punto de observación? Yo destacaría los siguientes elementos. Ante todo, el miedo. Prácticamente todo adicto a la pornografía es una persona que huye. Huye del dolor, de la frustración, de la ansiedad, de la soledad, del abandono, de su propio vacío interior, del sufrimiento espiritual o psicológico. En su afán de escapar de la frustración, del esfuerzo, del silencio, del aburrimiento, de lo que sea, ha tenido la desgracia de descubrir una vía rápida que lo conduce al placer. Al principio ese placer se combinaba con un poco de fiasco existencial cada vez que llegaba al orgasmo. Y esa desilusión fue siendo cada vez más grande, pero al mismo tiempo la necesidad de ese placer se tornó adictiva. Los sentimientos de todo adicto son contradictorios por eso. Necesidad y terror, obsesión y frustración, placer y amargura, pero sobre todo miedo. Miedo a tener que buscar la solución a su dolor, a su aburrimiento, a su soledad, a su deseo de amor por otra vía que no sea tan rápida como esta, que es simplemente encender su teléfono y buscar una página pornográfica o hacer lo mismo con una computadora o con lo que sea. Miedo, entonces, a que la sanación exija sacrificios y sobre todo sacrificios muy grandes. En segundo lugar, la herida de la libertad. Todas las adicciones son heridas de la libertad. La psicología del adicto está marcada por pensamientos, tanto expresos como la mayoría de ellos implícitos, por fobias, miedos, deseos, etc., que conforman un sistema cultural que condiciona las decisiones de la persona. Cuando se tiene un miedo patológico al abandono, es decir, a que una persona con la que el adicto convive termine por cansarse de él y abandonarlo, al rechazo, por ejemplo, a no ser correspondido, etc., no se pueden tomar decisiones serenas. Lo mismo se diga de ciertos temores fóbicos. Y más aún cuando una persona está convencida de ciertos principios que son verdaderamente nocivos, como algunos de los que han figurado en los testimonios que uno puede leer por doquier, ¿no? Donde escucha tantos principios falsos como la felicidad no es posible sin sexo, no se puede establecer una relación estable con otra persona si no es ofreciendo o aceptando estos principios, como digo, que abundan los testimonios que dan los adictos al sexo en general y a la pornografía en particular, muestran claramente el origen y la dimensión
de los temores que los inundan y de la herida de la libertad, de los condicionamientos que tienen. A su vez, la libertad está limitada notablemente por los comportamientos compulsivos y por hábitos inveterados que condicionan la capacidad de decisión del adicto. Sin embargo, creemos en aquello que dice Viktor Frankl, ¿no? La obstinación del espíritu. O sea, que hay en la mayoría de los enfermos un núcleo intacto de libertad que puede ser el principio de la restauración espiritual. Al menos desde la fe creemos que esto es posible con la gracia de Dios. En tercer lugar, el síndrome de negación. Todos los adictos generan un síndrome de negación, que es el más poderoso mecanismo de defensa de su patología. ¿Qué es el síndrome de negación? Un autor lo ha definido algo intermedio entre el olvido automático y la represión voluntaria. No se trata de una simple mentira. Para mentir hace falta tener conciencia de la realidad y mentir sobre ella, ya sea para ocultar a los demás las propias faltas, ya sea para obtener algún beneficio de parte de los otros. Aquí quizá haya comenzado el adicto con mentiras deliberadas y conscientes, pero esto, poco a poco, se ha transformado en un nuevo estado, porque la mentira se vuelve automática e inconsciente para el mismo adicto. Se mezcla un no querer ver inconfeso, no querer reconocer su problema, con la mentira que se expresa hacia afuera y termina tergiversándose la verdad. Cuando una persona sufre este síndrome de negación, se vuelve incapaz de ver y reconocer su propia situación. A este sistema de negación se llega por varios mecanismos que quizá algunos de nosotros reconozcan incluso en la propia vida, aun cuando uno no sea adicto. El primero de ellos es la redefinición de la normalidad. Los adictos constantemente redefinen el nivel de lo que es normal y los parámetros de lo que consideran enfermizo. De este modo, pueden calificarse ellos mismos dentro de los estándares normales. Así como un alcohólico afirma que es normal beber un par de botellas de cerveza al día, o los fumadores sostienen que es normal fumar diariamente un paquete o 2 paquetes de cigarrillos, de esa misma manera los adictos a la pornografía empiezan a juzgar normales las películas donde hay escenas explícitas de sexo, desnudos y lenguaje o gestos abiertamente provocativos, etc. Una cosa es que eso sea frecuente, otra cosa es que eso sea normal, que esté dentro de las normas, ¿no? Por eso digo, es una redefinición de la normalidad. Por eso les decía, consideremos nuestra propia experiencia. Si nosotros somos lo suficientemente grandes como para haber vivido al menos 4 o 5 décadas, nosotros sabemos que hoy consideramos normal algo que hace 30 o 40 años considerábamos obsceno. Es así. Imagínense lo que esto significa, ¿no?, en una persona que tiene un vicio inveterado o una adicción. De aquí se pasa, de ese cambiar las fronteras de la normalidad, ya algo más, que es redefinir la realidad. Las cosas dejan de ser lo que son y se convierten en otra cosa, incluso quizá en su opuesto. De esta manera se empieza a denominar bien al mal y mal al bien. Imposible a lo que en realidad no quieren hacer. Posible a lo que, a pesar de que está más allá de sus fuerzas, lo quieren para sus vidas. Saludable a lo que es nocivo, contraproducente a lo que los puede curar, pero que ellos justamente no quieren apelar a él. Esa redefinición de la realidad. Y se termina por crear una maraña de mentiras que el mismo adicto ya no sabe dónde empiezan y dónde terminan. Porque el adicto, también el adicto a la pornografía, tiene que mentir para mantener la doble vida que necesariamente lleva. Miente para salvar su trabajo, su familia, su fama, luego debe mentir para cubrir las anteriores mentiras y así sucesivamente, hasta que a la postre él mismo termina perdido en la red de mentiras que ha elaborado, sin saber qué es verdad y qué es falso. Según un autor especialista en este tema, las mentiras llegan a tal intensidad que estas personas se vuelven casi incapaces de no mentir.
En una oportunidad, un adicto que estaba hablando conmigo desde hace tiempo por este problema y yo lo estaba ayudando, me había comentado que, un tiempo antes, que él ciertas cosas no las había realizado nunca, ¿no? Bien, en una charla que teníamos tiempo después de haberme dicho eso y haberme repetido varias veces ante mis preguntas sobre ciertas cosas que él hizo nunca lo había hecho, en una charla de pronto me dijo ciertas cosas que implicaban que había realizado esos actos. Si no, era imposible lo que me estaba diciendo. Entonces yo le hice notar esto. Le dije, pero si usted ha hecho esto que me dice ahora, entonces quiere decir que usted en algún momento tiene que haber hecho esto, esto y esto otro, ¿no? Y me dijo, bueno, sí, es verdad, eso, sí, en realidad es así. Sí, lo había hecho eso. Entonces yo tomé mi cuaderno de apuntes que llevaba con él, porque lo estaba ayudando de forma sistemática, y le fui mostrando mis apuntes y las fechas donde yo le había preguntado y él me lo había negado, ¿no? Entonces dije, pero mire, usted tal fecha, yo le pregunté esto y usted me dijo que no lo había hecho. Y mire aquí, de nuevo, le volví a preguntar y usted volvió a insistirme de que esto no lo había hecho. Y mire más adelante, una vez más, le volví a preguntar para ayudarlo a usted, ¿no? Si usted había hecho esto y me volvió a negar. Entonces, ¿por qué me mintió? Le digo. Y él me dijo, bueno, mira, en realidad, sí, yo recuerdo esas veces. Lo que pasa que fue, en ese momento cuando usted me preguntó, yo pensé que si yo le decía, usted no me iba a entender o lo iba a tomar de otra manera, o incluso pensé que lo iba a escandalizar. Entonces yo un momento paré las cosas y le dije, mire, eso que usted me está diciendo, esa explicación, es mentira, ¿no es cierto? La está inventando usted en este momento, ¿no? ¿Es así o no es así? Y agachó la cabeza y me dijo, sí, estoy mintiendo de nuevo. A eso me refiero, el síndrome de negación. No pueden ya dejar de mentir y a veces ni siquiera se dan cuenta de que mienten. Luego señalo algunos obstáculos de orden espiritual, que también son sumamente importantes. Entre estos obstáculos, al menos los que yo he topado en mi experiencia personal ayudando a personas que sufren de distinto tipo de adicciones, señalaría los siguientes. En primer lugar, el primero de todos es el orgullo. Porque reconocer una adicción implica bajarse del pedestal donde uno se ha subido o donde lo han subido la buena fama que goza ante los demás. En la primera mitad del siglo XIV escribía un autor espiritual, Johannes Tauler. Dice, es prácticamente imposible ayudar a personas cuyo espíritu está dominado por la propia voluntad de hacer su capricho, usando además razonamientos sutiles para justificarlo. Qué difícil es librarlos de su cautividad. ¿Quién podrá romper las cadenas de estos prisioneros amarrados por el fuerte egoísmo? Solo Dios en un milagro de amor. Aceptar un programa o tratamiento de recuperación exige una buena cuota de humildad, que muchos no tienen y tal vez no están dispuestos a procurar. Por eso, a menos que intenten adquirir la humildad, será muy difícil que se les pueda ayudar. Sin humildad no es posible reconocer la miseria real en que el adicto se ha puesto a sí mismo. Rudolf Allers decía, para curar una neurosis es necesario una verdadera metanoia, o sea, conversión, una revolución interior que sustituya al orgullo por la humildad, al egocentrismo por el abandono. Si nos volvemos simples, podríamos vencer el instinto por el amor, el cual constituye, si le es verdaderamente dado el desarrollarse, una fuerza maravillosa e invencible. Esto está escrito en su artículo El amor y el instinto, estudio psicológico, publicado por Etudes Carmelitaines en el año 1936. Si el único camino que hubiera para salir de la adicción a la pornografía, ¿no?, es, por ejemplo, asistir a un grupo de sexólicos anónimos y dar cuenta del propio problema delante de otros, ¿cuántos estarían dispuestos a hacerlo? Por eso aquí el problema no es que la curación sea imposible para algunos, sino que no se quiere la humillación que puede llegar a implicar la cura. Primer obstáculo, el orgullo. Segundo, la superficialidad.
Esta puede afectar, y así es habitualmente, los 3 planos de la personalidad: la inteligencia, la voluntad, los afectos. El superficial es una persona enemiga de la profundidad, o confunde profundidad con tedio y aburrimiento. Es difícil lograr que alguien superficial comprenda que tiene un problema serio, porque no llega a captar que se le está hablando de algo serio, aunque se le hable con franqueza. Solo se dan cuenta a veces cuando tocan fondo, pero cuando se toca fondo a veces no se puede salir del fondo. Porque, como ocurre en esos diques donde el fondo es barroso, la persona tocó fondo, pero el fondo chupa los pies y lo deja ahí hasta que se ahogan, ¿no? Ese es el problema. La superficialidad es un serio obstáculo para la curación, porque el superficial se resiste a todo cambio profundo y siente tedio por todo trabajo verdaderamente interior que exija un esfuerzo prolongado y tenaz. El tercer problema es lo que la teología espiritual llama juicio propio, que es el nombre que se da al apego desordenado al propio punto de vista, a la propia opinión y al propio criterio. Quien padece de juicio propio habitualmente no consulta a los demás, o bien lo hace por costumbre o compromiso, pero sin intención de guiarse por el consejo ajeno. No toma en cuenta las razones que otros dan en contra de su parecer o las defienden, ni las observaciones que sobre su conducta le hacen otras personas. Menos aún toman en consideración las advertencias que se les hacen. Los adictos en general tienen muchísimo juicio propio, muchísimo juicio propio. Tienen terquedad espiritual y quieren guiarse por sus propios criterios y pareceres. Por eso es que están donde están, ¿no? La misma obsesión de toda adicción los acostumbra a pensar en sí mismos y por sí mismos. Siguen el parecer de los demás solo cuando coincide con el suyo propio. Cuando es distinto, ¿no?, al que ellos tienen, ¿no?, pueden llegar a someterse solo por fuerza, pero van a tratar siempre de racionalizar sus gustos y juicios personales para convencer a los demás de que lo que más les conviene a ellos es en realidad lo que más les gusta, y aquello que no les gusta en realidad no les conviene. Los adictos están llenos de prejuicios, falsos principios, juicios dañinos. Se aferran con terquedad a muchos de sus pensamientos negativos sobre sí mismos, sobre los demás, sobre su pasado o su futuro, sobre Dios, etc. Declaran con fuerza digna de mejor causa que no sirven para nada, o que pueden salir solos de su problema, o que han de hacerlo por tal o cual vía que ellos inventan, o que no pueden ser amados, etc. Se comprueba con ellos lo que acertadamente dijo Einstein: es más fácil desintegrar un átomo que destruir un prejuicio. La necesidad de combatir el juicio propio es absoluta para cualquier clase de persona que lo padezca, pero se vuelve apremiante si se quiere salir de una adicción. Mientras el adicto esté afectado de esta miopía o ceguera, no aceptará guiarse por el parecer de quienes pueden curarlo. Y el cuarto problema es el que podemos llamar falta de disposición para la renuncia, o si se prefieren, egoísmo exacerbado, o incluso hasta podríamos llamarlo codicia, en el sentido no de codicia de bienes materiales, ¿no?, sino codicia de sacar siempre éxito y partido de todas las cosas que se hacen. Me gustaría ejemplificar esto con un caso que relata la doctora Elizabeth Lucas, discípula de Viktor Frankl. Se trata de la infausta historia de una mujer que, puesta en la encrucijada de tener que elegir entre dejar a su madre para contraer matrimonio o continuar viviendo con su madre, la cual no aceptaba al novio de su hija, se consideró incapaz de tomar una decisión. Como desenlace, el novio la abandonó, porque quería casarse y formar una familia antes de que se le pasase el tiempo. Así perdió ella, entonces esta mujer, la posibilidad de contraer matrimonio y formar una familia, ¿no? A su vez esto entonces se lo echó en cara a su madre, que por culpa de que ella no aceptaba a su novio la había abandonado. La madre se resintió, terminó peleándose con ella y yéndose de la casa, y al poco tiempo falleció.
Esta mujer que escribía su historia en una revista que la estaba leyendo la doctora Elizabeth Lucas, terminaba diciendo, al menos la que hacía la redacción del caso, que era una mujer, ¿no?, que en ese momento se había vuelto alcohólica y que le echaba la culpa de lo que le había sucedido y de su situación calamitosa actual a la vida, que la había puesto en una encrucijada fatal en la cual ella no estaba en condiciones de elegir. Elizabeth Lucas señala esto y dice que la conclusión es absolutamente falsa. En realidad, señala Elizabeth Lucas, dice, y esto es textual, lo que le ocurrió a esa mujer es que no estaba dispuesta a aprovechar las oportunidades positivas si eso implicaba acarrear con consecuencias negativas. Este y no otro era su verdadero problema. La codicia, por eso dije antes, es palabra de Elizabeth Lucas, la codicia y no la falta de voluntad era lo que le impedía tomar una decisión. Lo quería todo, o sea, quería seguir siendo la hija querida por su madre y al mismo tiempo la esposa de su hombre. Lo quería todo y lo perdió todo. Es decir, ella podía, sí, elegir una cosa o la otra, pero implicaba elegir una cosa o la otra, implicaba perder la otra. Podía casarse y perder la estima de su madre, al menos por un tiempo. Podía quedarse tranquilamente con su madre y aceptar entonces que el novio se le fuera, pero no, quería las dos cosas. Por eso vio como un fracaso total el que le sucediese primero la pérdida de una y luego la pérdida de la otra por querer las dos. Pues bien, esto me parece a mí que es sumamente importante para entender lo que le pasa a muchos adictos y, por supuesto, a los adictos a la pornografía. Para salir de una adicción como la pornografía, es necesario estar dispuestos a perder. Quizá una persona atrapada por la adicción deba renunciar para siempre a tener una computadora, o a tener una televisión por cable, o a usar teléfonos con acceso a Internet, o a tener que usar filtros muy potentes, o a dejar que su esposa, sus padres o alguien le revise periódicamente los historiales de sus medios, o vaya a saber qué. En cada caso esto puede ser distinto. Quizá esta renuncia no sea para siempre, pero sí por un largo tiempo, o quizá tenga que aceptarla que será para siempre. O quizá se trate de otro tipo de renuncias que no estoy aquí considerando, pero es muy difícil que se pueda solucionar un problema tan grave, tan casi terminal, por decirlo de alguna manera, como una adicción, ¿no?, de este tipo, ¿no?, sin renunciar a algo importantísimo, muy valioso en términos meramente afectivos o materiales, y por muchísimo tiempo, quizá por toda la vida, ¿no? El problema entonces es más bien que todos tratan de sacar la barata. Pero si no se cura un cáncer avanzado sin dolores, ni tratamientos, sin muchas renuncias, sin intervenciones quirúrgicas en muchos casos, mucho menos una adicción como la pornografía. Yo creo que en la mayoría de los casos este es el obstáculo principal. Quieren la libertad, pero no están dispuestos a pagar por ella. Y eso no tiene solución. No es que no tenga solución la adicción a la pornografía. Lo que no tiene solución es conseguir la libertad gratis. Elementos para salir, las claves para salir. No es mi intención describir ninguna terapia en particular para solucionar este problema tan grave y tan imperioso, ¿no? Solo quiero dejar sentados algunos principios fundamentales, además de lo que ya se puede deducir de lo que he dicho hasta el momento, ¿no?, y que nos da ciertamente varias pistas, ¿no? Yo solo añado aquí entonces algunos puntos que considero claves. El primero es que no se puede solucionar el problema si no se acepta la realidad y la verdad, partiendo por la propia realidad. ¿Cuáles son los puntos enfermizos que hay que corregir? Los cuales no son solamente los relacionados con la compulsión a ver pornografía, esto es importantísimo, sino también todo aquello que pueda haber llegado al adicto a este desenlace, ¿no? ¿Qué idea tiene de sí mismo, por ejemplo? Del mundo, del prójimo, del dolor,
de la alegría, del placer de Dios. ¿En qué tiene puesta su esperanza? ¿Qué quiere hacer de su vida? ¿Qué ideales tiene? ¿Qué está dispuesto a hacer? No hay curación sin cambios en muchísimos de estos aspectos. Ya dije que todo adicto es en general una persona que distorsiona la verdad y la realidad, que quiere sacarla barata sin tener que renunciar a grandes cosas o tener que cambiar cosas sustanciales de su vida. Por eso, para la curación se comienza por aceptar la verdad, y especialmente la verdad que duele, la verdad sobre nosotros mismos, sobre la gravedad del problema, sobre la dificultad de la salida y sobre la posibilidad de la salida. En segundo lugar, no va a salir sin Dios. El adicto no va a salir sin Dios. Y Dios no lo va a sacar haciendo milagros acomodados a sus caprichos. Ciertamente Dios está dispuesto a hacer por el adicto infinitamente más de lo que éste cree. De hecho, ha dado su vida por él en la cruz. San Pablo se preguntaba, si ha hecho esto de darme la vida de su Hijo en la cruz, ¿qué me podrá negar? Pero lo que Dios no hace es acomodarse a los caprichos del enfermo. No lo va a sacar por donde éste diga que quiere salir, sino por donde deba salir. Porque al adicto le gustaría salir por alguna parte en que no pierda nada, donde no tenga que dejar las seguridades y placeres que le da su adicción, o cuando él considere que ahora sí ya es tiempo de salir. Dios no nos saca cuando nosotros queremos, sino cuando Él determina que es el momento de su gracia, que es siempre aquí, ahora, sin dilación. Es decir, un adicto, si me preguntara a mí, ¿usted cuándo piensa que Dios quiere que empiece? Si usted me está preguntando esto es porque quiere que empiece ahora, ¿no? Porque ya se lo ha planteado y eso ya es una gracia de Dios. Dios evidentemente está queriendo que usted salga a partir de este momento. No mañana, no dentro de un rato, ahora o no saldrá nunca. Por tanto, el plan lo hace Dios, no el adicto. Y no nos lleva por donde nos gustaría ir, como dije, sino por donde hay que ir, que suele ser un camino de abandono en sus manos, de confianza, pero también de esfuerzo, de humillación, de trabajo, de dolor, de caídas y levantadas, de pedir perdón y perdonar, de reparar los daños hechos, etc. Para muchos este ponerse en las manos de Dios implica corregir las ideas equivocadas que tenemos del mismo Dios, adquirir un verdadero concepto de Dios como Padre, de un Padre amoroso, pero a la vez exigente, como todo Padre bueno. Y hay que ir por el camino ya trazado por Él, que es la iglesia, los sacramentos, la oración, la dirección espiritual, la devoción a la Virgen y todas las demás ayudas que nos da la religión cuando se vive a fondo y bien. También hay que aprender a sufrir, a encontrarle sentido al dolor, a enfrentarlo, no escaparle, a ubicar el dolor dentro de nuestra existencia, porque en esta vida no se puede evitar todo el dolor. El que quiere evitarlo a toda costa termina por generar una masa nueva de dolor, con el agravante de ser inútil, como es precisamente el dolor de la esclavitud de un vicio y de una adicción o de un fracaso más grande como en el ejemplo que puse antes, dado por Elizabeth Lucas. Y hay que trabajar la voluntad, que en el adicto está quebrada. Esto es todo un proceso, lento o menos lento según la gravedad del problema. Y no es trabajo de un día, es trabajo de muchísimo tiempo. En fin, y varias cosas más, que no viene a cuento quizá describirlas aquí, porque justamente es la tarea del director espiritual con la ayuda también de un buen profesional en la mayoría de los casos. Y para esto hay que formar buenos profesionales, buenos no solo técnicamente, lo que ya es mucho en esta época de charlatanes, sino también en el plano moral. Porque a diferencia de otras patologías, esta está ligada estrechamente al concepto que uno tenga de la sexualidad, del matrimonio, de la castidad, de la lujuria, ¿no? Y cambia radicalmente si un adicto cae en manos de un psicoterapeuta materialista, utilitarista o cristiano bien plantado. La diferencia puede ir de encontrarse con que se lo ayuda correctamente a alcanzar el equilibrio psíquico de acuerdo con la ley de Dios, o a decirle que lo suyo no es un problema de fondo, sino solo de exceso. Por eso comencé con el juicio ético, ¿no?
Y hay que decir que bajo este aspecto no es que abunden los profesionales que tengan todo tan claro, lamentablemente. Hasta aquí las ideas principales que puedo brindar para arrojar un poco de luz sobre este drama contemporáneo que nos acecha a todos, sin excepción, sin hacer distinción de sexos, edades o categorías sociales. Quisiera terminar con una reflexión que hice al final de un libro que dediqué al tema de la adicción sexual. Titulé esa breve consideración El signo de Jonás. Permítanme que la lea a modo de conclusión. En los evangelios se habla de dos modos de resurrección. Uno es el de Jesucristo, definitivo. Él ya no muere más. Su cuerpo ha sido transformado en un estado definitivo. Pero Lázaro, la pequeña hija de Jairo, y el hijo de la viuda de Naín fueron devueltos por el poder de Cristo a la vida terrena. No conocemos ningún detalle de sus vidas posterior al hecho inaudito de su escape de la muerte, pero podemos suponer que han tenido sus luchas, sus sufrimientos y sus gozos como la vida de cualquier otro ser humano. El haber tenido experiencia de la muerte, aunque sea por pocas horas o días, tal vez los haya marcado en sus posteriores actitudes frente a las realidades que perecen y a las que son eternas. Podemos conjeturar que no se atarían tanto a lo que es pasajero y buscarían estar anclados fuertemente en lo imperecedero. Los adictos que escapan de la tumba de la adicción vuelven a la vida como Lázaro y los otros muertos que resucitó Jesús, pero no a una resurrección definitiva como la del mismo Señor. Deberán seguir en la lucha por la vida y por la libertad del alma. Esta lucha se libra contra sus propias pasiones y contra las tentaciones que acosan a todo ser humano. Pero su vuelta a la vida tiene algo en común con la resurrección del mismo Jesucristo. Todo adicto es llamado, al salir de su adicción, a ser para el mundo una nueva expresión del signo de Jonás, como llamó el Señor a su resurrección en el Evangelio de San Mateo. Esta generación pide una señal, pero no se le dará otra que la señal del profeta Jonás, porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Aplicado al adicto que Dios rescata de su esclavitud, quiere decir que está llamado a testimoniar que si se muere en Cristo, es decir, si nos abandonamos totalmente en Cristo y nos dejamos transformar como Él en hombres nuevos por el poder de su gracia, esta muerte puede transmutarse en resurrección y vida espiritual, psicológica, sobrenatural y finalmente eterna. Los adictos salvados de su dependencia pueden dar a nuestro mundo de esclavos el signo de Jonás, al morir a sus dependencias a través de la comprensión de la cruz, crucificando y ultimando sus desórdenes en lo que tengan de voluntario, sepultándose como el grano de trigo en la tierra en la voluntad divina por medio de una confianza sin límites, para resucitar finalmente en Cristo como hombres libres, dueños de sus actos y no ya juguetes de sus pasiones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Padre Miguel Ángel Fuentes, por la excelente disertación y por habernos acompañado hasta el final de la conferencia. Muchas gracias nuevamente a todos los presentes en esta conferencia por el tiempo que han dedicado y por su participación en las preguntas y comentarios recibidos. Recordando que se los haremos llegar al Padre Fuentes para su respuesta en los próximos días y que publicaremos en nuestro blog. Muchas gracias a las empresas que, con su aporte, hacen posible estos encuentros. Capitel Constructora, Sancor Seguros, Prevención Salud y Red Sport. Y los esperamos para el próximo mes de mayo,
en el cual les haremos llegar nuestra invitación para un nuevo ciclo de conferencias que desarrollaremos para una temática muy especial en este año de San José, y que titulamos San José, un modelo de santidad para el siglo XXI. Los días martes 11 de mayo, miércoles 19 de mayo y miércoles 26 de mayo tendremos 3 conferencias. Una a cargo del padre Pedro José María Chiesa acerca de San José y sus virtudes como ciudadano. La siguiente a cargo del doctor Guillermo Perkins sobre las virtudes de San José como trabajador, esposo y padre, para culminar con un panel sobre San José y la opción preferencial por la familia, a cargo de 3 matrimonios de la ciudad de Mendoza, de Tucumán y de Santa Fe. Muchas gracias a todos, ya les haremos llegar la invitación. Muchas gracias por su participación y los esperamos en el mes de mayo. Padre Fuentes, si usted quiere despedirse de la audiencia, le damos la palabra. Bueno, simplemente agradecerles la atención y invitarlos a seguir tratando de conocer este tema que me parece a mí fundamental, urgente, muy grave, ¿no? Y en el cual hay que tener ideas muy claras, ¿no? En los próximos días trataré de responder las preguntas que veo que algunas ya han llegado y no hay problema de que sigan enviando, ustedes tendrán sus recursos para hacerlo. Me tomaré entonces un par de días para responderlas y luego estén ahí, incluso indicando, algunas preguntan por la bibliografía, las estoy viendo aquí al lado mío, bibliografía utilizada. Bueno, no todo lo que he dicho está en los libros que cité al principio, pero más o menos lo sustancial está ahí, les voy a poner bien por escrito todo eso. Bueno, y lo que pueda, porque algunas preguntas no siempre son fáciles de responder. Incluso si siguen añadiendo otras, con todo gusto. Y, Bien, sí, bueno, por supuesto que comprometo se lo mis oraciones por los frutos de estos cursos, ateneos, etcétera, todo eso. Muy bien. Muy amable, Padre. Nada. Buenas noches a todos.